Soy Lorenzo Fácila, cardiólogo del Hospital General Universitario de Valencia y presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Los pacientes con fibrilación auricular no tienen más riesgo en general de ser contagiados por el coronavirus. Por tanto, las medidas que deben tener en cuenta son las mismas que en la población general, es decir, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, utilizar los geles hidroalcohólicos, distanciarse de la gente de 2 metros o más y el uso de mascarilla habitual. Sí que es verdad que los pacientes que tienen enfermedades del corazón, como es su caso, y se contagian por el virus, pueden pasarlo peor y tener además complicaciones. Por tanto, hay que extremar las precauciones para evitar contagiarse. Y si tiene fiebre o dificultad para respirar, comunique con un servicio de urgencias. La medicación que toma para su arritmia, y en general la que toma para su corazón, no influye en la gravedad de la infección ni en las posibilidades de contagio, por lo que no debe de dejarla bajo ningún concepto, ya que si lo hiciera, empeoraría su enfermedad y sería más vulnerable al virus. Si está tomando un anticoagulante, en caso de ser sintrón, necesitará acudir a los controles en tiempos de COVID. Esto puede resultar complicado, dado el riesgo de contagio que existe hoy en día en los centros sanitarios, ya sea un hospital o un centro de salud. Por tanto, si observa que sus controles hay que hacerlo más frecuentes porque no está del todo bien controlado y no tiene la posibilidad de hacer autocontrol en casa, coméntele a su médico si es posible que le puedan cambiar a uno de los nuevos anticoagulantes para evitar el riesgo de contagio. También es importante que continúe haciendo una actividad física adecuada y no modificar mucho sus hábitos de alimentación para evitar el descontrol de su enfermedad. Finalmente, controle su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Y si tuviera la presión arterial repetidamente por encima de 140/90 o la frecuencia mayor de 110 latidos en reposo, contacte con su médico. Muchas gracias.